Comenzamos nuestro programa una vez más agradeciéndoles entonces vuestra fiel atención semana a semana. Hoy queremos comenzar diciéndoles que, como ustedes bien saben, aquí existe en España la llamada Universidad Popular, que desde hace muchos años funciona gratuitamente para todos los españoles, fundada por Carmen López y su esposo Santos López, que, reitero, sin cobrar un solo céntimo, ayudan a todos aquellos que necesitan aprender para defenderse en la vida. Y hoy día tenemos a una de las personas representantes de la Universidad Popular, que no solo nos va a hablar acerca de lo que ella hace dentro de la universidad, sino que también, al ser ella el logopeda, queremos entonces que ella les cuente, les diga qué es un logopeda, qué es lo que hace, los tratamientos que pone, en fin. No solo un homenaje, reitero, a la Universidad Popular, sino también a que ella les aconseje acerca de lo importante que es visitar a un logopeda. Mari Carmen Casanova Fernández, una muchacha muy joven y muy bonita, nos acompaña entonces en la noche de hoy. Y en primer lugar, entonces, te vamos a preguntar cómo ha sido tu encuentro con la Universidad Popular. ¿Desde cuánto tiempo estás allí? Sos muy joven, estás allí, ¿y qué es lo que impartís dentro de ella? Muchas gracias, lo primero, Milton, por invitarme. Y la Universidad Popular es ejemplar. Yo, cuando conocí, como bien has dicho, a Santos y a Carmen, fue todo muy espontáneo, fue sin quererlo, surgió. Mi sobrina acude a uno de los talleres que imparten allí, porque imparten varios talleres, todos los que pueden, pero sobre todo de refuerzo educativo a los menores que lo necesitan, igual que inmigración o igual que niños sin recursos. En el caso de mi sobrina iba para apoyo escolar, ya que, como todos sabemos, acudir a una intervención individual supone un coste que no todo el mundo puede permitirse. Y a raíz de ahí entré de lleno en la Universidad Popular, conocí a Carmen y me estuvo explicando un poco cómo funcionan y las ideas tan maravillosas que tenían. Y como bien has dicho, yo soy logopeda, entonces trabajo mucho con niños, sobre todo, ya que es lo que más me gusta, y también a la hora de adquirir el lenguaje en inmigración. Entonces yo propuse, ya que ese taller estaba ahora mismo sin una profesora, yo me presenté voluntaria para poder llevar el taller de español para inmigrantes, porque aquí se necesita. Nos quejamos mucho de que no hay integración, de que no están adaptados, pero no pueden adaptarse si no pueden comunicarse con nosotros. Entonces, a partir de ahí estamos intentando inculcar esa mentalidad y llevar a cabo ese taller. Muy bien, al terminar el programa ya te contaré y le contaré a los televidentes una anécdota preciosa de los españoles, tú por supuesto no eras nacida, que emigraron allá por mediados del siglo XX y que nosotros, siendo unos adolescentes, vivimos cosas tan hermosas como se están viviendo en este momento, en estos momentos, con la Universidad Popular y con gente que, como vos, así, sin pedir absolutamente nada a cambio, ayuda por sobre todas las cosas a los inmigrantes que llegan a este país. Ahora bien, hablemos un poco de la logopedia. Entonces, en primer lugar sería que nos cuentes qué es un logopeda, qué estudia, qué hace y cuándo acudir a un logopeda.
Pues es una lucha que estamos llevando a cabo los logopedas por ser más reconocidos aún, ya que creo que nuestra función es muy importante y no se nos tiene tanto en cuenta como a otros profesionales sanitarios. El grado de logopedia son 4 años y estudiamos un poco desde la anatomía hasta estadística, pasando por supuesto por todos los procesos de la comunicación. La comunicación humana es muy compleja y todos los trastornos que lleva a ella también son diferentes. Entonces, para acudir a un logopeda, no importa si el niño tiene 6 meses, 1 año, 5, la persona tiene 12, 15, da igual. Hasta la edad adulta puede acudir a un logopeda porque cada uno estará más especializado en una área que en otra. Pero en general la comunicación humana empieza desde que nace hasta que fallece. Entonces, voy a englobar un poco los trastornos de la comunicación. En primer lugar, las personas que suelen acudir al logopeda es porque hay un retraso madurativo en el niño que es visible. Normalmente se suelen hacer comparaciones con primos, hermanos, vecinos. Mi niño habla antes que el tuyo, ¿qué puede estar pasando? Hay un fallo. Y lo primero que quieren los padres es que su niño hable, pueda interactuar con él. Entonces ese es uno de los trastornos o dificultades que nos llegan principalmente a las consultas, un retraso madurativo en el niño. Luego también existen otros trastornos un poquito más graves que engloban lo que es el lenguaje en general, desde un trastorno específico del lenguaje más bien conocido como TEL, un autismo, una parálisis cerebral. Ahí no solo está dañado o está por debajo el lenguaje, pero es esencial para poder avanzar. También otra dificultad es donde ahí nos caracterizan a los logopedas. Está la estereotipia del logopeda, el que nos enseña a decir la R. Está claro que a muchos niños les cuesta producir ese fonema, pero efectivamente corregimos ese, al igual que una tartamudez o cualquier otro fonema, ya sea la L, la R, la P, cualquiera. Eso quiero dejarlo claro porque estamos un poco cansados de que nos etiqueten como los de la R. Y luego también, cuando el niño entra al colegio, se enfrenta a esa situación, al aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas. No venimos con un patrón establecido de tenemos que saber leer y escribir. Venimos con un patrón establecido de tenemos que saber hablar, porque eso lo llevamos innato. Hay que desarrollarlo, pero la lectura y la escritura no, eso no ha venido desde fuera, desde el aprendizaje. Entonces muchos niños tienen la dificultad de aprender a leer, aprender a escribir, incluso las matemáticas son una dificultad para ellos. Ahí entraría la dislexia, la discalculia o la disortografía. Son trastornos que no se suelen tener mucho en cuenta, pero son muy importantes porque nos están machacando desde el principio a estudiar, obviamente, pero si tienes el fallo o la dificultad para empezar a leer o a escribir, te vas a estancar y para eso estamos los logopedas, para reforzar aquellas dificultades que más les cuestan a los niños. Y por último... Perdona, dime. Ahora ya me vas a decir por último, pero ya que nombraste los de la R, sí. ¿Puede llegar a afectar el frenillo lingual, precisamente ese problema de la pronunciación de la R? Por supuesto, uno de los problemas que más nos suelen llegar son niños que tienen el frenillo corto, entonces eso les impide elevar la lengua hasta poder articular la R, al igual que otros fonemas como la L, que si lo pueden comprobar ustedes, al decir L o R tienes que elevar bastante la lengua. Entonces, si hay una dificultad a nivel anatómica, efectivamente no se va a poder producir igual que una persona que lo tenga totalmente desarrollado. Entonces, podemos empezar con terapia miofuncional a elevar poco a poco la lengua y si ya el problema se agrava, es bastante, está la operación, que es una operación sencilla y a partir de ahí ir rehabilitando poco a poco. Ahora, Mari Carmen, nos estás hablando de los niños, de la población infantil y por supuesto es muy importante vuestro trabajo en ese sentido, pero
La pregunta ahora sería, ¿el logopeda únicamente trabaja para los niños? Claro que no. Por ejemplo, en mi caso, me encantan los niños, sobre todo la atención temprana, pero también hay especialistas que están más centrados en la edad adulta, en problemas degenerativos, traumatismos craneoencefálicos. Cuando sufrimos un accidente, podemos dañar un área del cerebro que afecte a la hora de hablar. Un ictus también conocerán algunas personas que tras padecer un ictus, las dificultades a nivel motoras del habla quedan afectadas, pues también se puede rehabilitar. No se puede curar porque si es un daño a nivel cerebral, el daño está, pero sí que puedes ir mejorándolo y puedes conseguir una mejor calidad de vida para esas personas. Igual que era lo que me faltaba anteriormente, es decir, los trastornos de logopeda, eran los trastornos de la deglución, que no se tienen muy en cuenta. Obviamente están los médicos, los profesionales que se encargan de diagnosticar una patología como puede ser una deglución atípica, pero nosotros sí que somos los encargados de poder mejorar, de poder trabajar todos los órganos y los músculos orofaciales que engloban desde el cuello a toda la cabeza. Y para eso estamos nosotros, que no importa, como he dicho anteriormente, que sea un niño de atención temprana o sea un adulto con problemas degenerativos. Ahora bien, si existe, ¿qué es, en vuestro caso, una terapia miofuncional? La terapia miofuncional es un conjunto de técnicas que se emplean para estimular, sobre todo es estimular, aumentar el tono, porque a veces el tono puede ser que esté por debajo, o sea, que esté más flácido. Entonces, si se dan cuenta, los músculos de la cara, si están flácidos, cuesta más producir el lenguaje, producir el habla. Entonces, la terapia miofuncional es eso, es estimular, tanto a nivel muscular como a nivel de extensión, los músculos que engloban toda la cara. Ahora bien, es muy duro, por ser niños, que imagino que el trabajo más importante vuestro es con los niños, pero digamos que es muy duro el trabajar con ellos, o por lo contrario, que es lo que pienso yo, o es muy sencillo. De todo, hay un poco de todo, pero realmente la profesión, como cualquier otra, tiene que ser, desde mi caso lo es, vocacional. Entonces te puedes encontrar desde un niño que tenga una dificultad sencilla, trabajar con él puede ser muy llevadero, jugar básicamente con ellos. A través del juego se pueden conseguir maravillas, porque se lo pasan bien y a la vez puedes trabajar con ellos sin ningún problema, que es como lo hago yo a través del juego. Pero claro, te puedes encontrar un niño que no coincida contigo, entonces te lo ponga un poco más complicado, te rete porque quiere ver hasta dónde puede llegar. Incluso en patologías más complicadas pueden haber agresiones, pero para ello hay que saber controlar la situación y ver hasta dónde establecer unos límites. Puedes llegar hasta este punto, yo estoy aquí para ayudarte, vamos a, entre los dos, dejárselo claro desde el principio, que con nuestra ayuda va a poder mejorar. Tiene una dificultad, la va a seguir teniendo, pero igual que yo llevo gafas y no se me está criticando todo el rato por ello, si tú tienes una dificultad, que no te estén machacando todo el rato por ello. Ahora bien, lenguaje y habla, ¿pueden afectar estos dos vocablos el rendimiento escolar de los niños? Como decía antes, la escuela, el colegio para un niño es un reto, día a día. Al principio, gente nueva, profesores, niños. Puede que para uno sea más sencillo que para otro, pero cuando llega la hora de la verdad, de enfrentarse a conseguir objetivos, a aprender a leer, a escribir,
todo ello es un proceso muy complejo y para un niño que tenga dificultades en el lenguaje, que el lenguaje lo es todo, o sea, porque es desde producir una palabra, decir mamá, papá, hasta poder escribirlo, razonarlo, comprenderlo, entonces obviamente va a ser un problema grave para ir consiguiendo los objetivos que te marca el colegio, desde infantil hasta primaria. Y si esos problemas no se solucionan, sino se van mejorando, se van trabajando día a día desde el principio, desde que se sabe que hay una dificultad, va a ir arrastrando esos problemas desde infantil hasta primaria. Eso va a ser una mochila para ellos, porque si te cuesta este año, el año siguiente te va a costar más. Y todo ello lo que va a conseguir es un niño desmotivado, que no le guste ir al colegio, que no le guste aprender al fin y al cabo, porque si es una complejidad, lo va a repeler, y lo que queremos evitar es ello, es todo lo contrario, motivarlo, que aunque sea más complicado, lo va a conseguir, y con la ayuda de fuera del colegio o incluso con los profesores de apoyo de dentro, él se vea capaz de llegar a los objetivos que están marcados. Esos niños de los que estamos hablando, te pregunto desde mi ignorancia, ¿se podría decir que piensan en imágenes y no con palabras? ¿Y son ustedes entonces los que les ayuden a traspasar esas imágenes a las palabras correctas? En algunos casos sí, en otros no se puede llegar a ese punto de cambiar la imagen por la palabra. Cuando no se puede, lo único que hay que hacer es trabajar imagen, porque al final la comprensión, si él solo tiene esa vía, hay que estimularlo. No importa si es imagen o es palabra, lo importante es que comprenda y que pueda desenvolverse en el día a día. Pero en el caso de la dislexia, sobre todo, que es el trastorno que afecta sobre todo a la lectoescritura, son niños que tienen más facilidad en visualizar casa. Ellos ven una casa en su cabeza, aunque nosotros seamos capaces de ver la C, la A, la S y la A, ellos si la leen van a pensar lo primero en una imagen. Ahí sí que intervenimos para descodificar un poco lo que es la imagen e intentar que vean la palabra. Pero como he dicho, hay casos más leves y casos más profundos. Entonces, en esos casos, lo que se intenta es, si no se puede con la lectura, que se pueda con imágenes. El caso es integrarlos y que puedan ir superándose con las condiciones que puedan, pero que les sirva en su día a día. ¿Podés hablarnos, digamos, de un porcentaje de positividad o de negatividad en vuestro trabajo con los niños? Un porcentaje en sí no te puedo especificar porque no lo sé, depende de la población a la que te dirijas, depende si son niños, si son adultos y la zona en la que estés. Y también es muy importante si se trabaja en casa, en el colegio y con profesionales externos como podemos ser los logopedas o los psicólogos o incluso los fisios, porque también para trabajar la musculatura estamos nosotros, pero también a veces es más complejo, con lo cual no puedo darte un dato específico. Muy bien. ¿Cómo son las sesiones y cuánto duran, por ejemplo, las sesiones de logopedia? Pues también depende un poco del profesional y del caso en el que se dé la intervención. Puedes trabajar tanto a nivel externo con tu gabinete de logopedia, que ahí las sesiones normalmente son de 45 minutos o como mucho de 1 hora, porque tampoco puedes tener a un niño machacándolo con una intervención durante más tiempo. Y luego también están las terapias centradas en la familia, que es ir directamente el profesional a la casa, trabajar con los padres, con los abuelos, con las personas que estén a cargo del niño, puesto que son ellos los que realmente están día a día con los niños. Entonces, nuestra intervención es importante, pero tenemos que transmitirle esos objetivos, esas mejoras a las personas que van a estar con él durante más tiempo, para que sean ellos capaces de luego llevarlo a cabo. Entonces, esas sesiones suelen ser de 1 hora y media, porque de que llega, explica los objetivos que va a hacer
y el niño se centra y todo eso, no es que pierdas tiempo, pero sí que para trabajar directamente tardan más. Entonces por eso las sesiones se suelen alargar. ¿Y cómo se trabaja la logopedia? Pues normalmente yo, por ejemplo, me gusta mucho lo del juego, porque hay muchos juegos educativos, muchos juegos interactivos, incluso la típica rayuela, la comba, todo ello, si le das un enfoque diario y que le sirva al niño para relacionarse con los demás, para poder expresarse, van a jugar, van a aprender cómo socializar y al final van a aprender que no todo es sentarse en una mesa, darle una hoja y que la haga, porque puede hacértela bien, pero si luego se encuentra en una situación con otros niños y no sabe desenvolverse, ¿de qué le sirve la ficha que te ha hecho a ti? Te la hace bien, pero si no lo sabe integrar al día a día, realmente no sirve para nada. Entonces, mi mentalidad, y creo que las de muchos profesionales, es la integración y que puedan llevarlo a cabo al día a día. Ahora, Mari Carmen, una persona enferma va al médico, el médico le diagnostica su enfermedad, entonces le prescribe de pronto un determinado antibiótico y a los pocos días ese médico ve cómo la enfermedad va desapareciendo hasta que, por ejemplo, si el paciente estaba internado, le da de alta porque ya lo ve completamente curado, sanado. Un logopeda, ¿de qué forma patentiza el hecho de que su trabajo, porque claro, muchos padres que nos están viendo, que nos están escuchando, dirán, bueno, llevo o no llevo a mi hijo o a mi hija al logopeda porque no tengo mucha confianza de que me pueda ayudar. Pero al ir a ustedes finalmente, digamos, ¿qué seguridad le pueden dar a un padre o a una madre? ¿Y cómo patentizan el avance de ese niño o esa niña? Esa pregunta es complicada porque efectivamente una enfermedad tiene un tratamiento y finalmente se puede curar. Pero el habla, el lenguaje, la articulación en sí, no venimos con un libro de instrucciones cuando nacemos. Y imagínate, nosotros nacemos y empezamos a hablar cuando tenemos, ¿cuánto? 1 año, decimos mamá, papá, pero que se nos pueda llegar a entender, por lo menos pasan 2 años y medio, digo sin tener ninguna dificultad. Teniendo una dificultad, entrar en un niño, ver qué le ocurre realmente, es muy difícil, pero nosotros intentamos intervenir lo más pronto posible. Por eso los padres, yo los animo que si tienen alguna duda, vayan y pregunten, porque no es lo mismo coger a un niño que tenga 2 años y empezar a estimularlo, que cuando te viene ya con 5, que obviamente se va a poder seguir tratando, pero las ventajas que ha tenido el niño de 2 frente a las del niño de 5, por no ver el problema realmente, que a lo mejor eso luego no quiere decir que el niño vaya a tener un trastorno, un problema gordo, pero está claro que esos 3 años de diferencia, el niño de 2 con 5 va a tener una mejoría muy importante y el niño de 5 la podrá tener, pero ya luego a los 8. Entonces, las garantías que yo puedo dar es a través de ver el niño, porque no es lo mismo ver a un niño que a otro. Cada uno somos diferentes, con patología, sin patología. Con lo cual, lo primero es establecer unos objetivos, ver qué le pasa al niño. Si tiramos más por la voz, por el habla, por atención, porque a veces simplemente es un problema de atención, de que el niño no está atento y no te estás prestando la atención necesaria para poder avanzar. Una vez que sabemos por dónde tirar, es a partir de ahí cuando a través de vídeos se puede ver la mejoría del niño, porque si tú ves un vídeo de hace 6 meses de uno de los niños con los que yo estoy y ahora, ves la evolución perfectamente. A lo mejor no es que esté hablando
Perfectamente, pero si el niño hace 6 meses no era capaz de mirarte a la cara, no era capaz de tener iniciativa propia, de decir, me toca a mí, voy a empezar yo con este juego, por ejemplo, eso ya significa mucho, porque luego va a poder jugar con otros niños, con otros profesionales con los que esté trabajando. Entonces, lo único que yo puedo decir es que eso se ve, los padres lo ven, y si un tratamiento no está funcionando, no vas a esperarte un año para cambiarlo. Ves, lo barajas, no funciona, volvemos para atrás, volvemos a establecer unos objetivos y volvemos a intentar avanzar con él poco a poco. Y aunque la logopedia como la psicología no se vea tangiblemente, los padres lo ven. Los padres lo ven porque son ellos los que están día a día, los que cualquier circunstancia van a ser capaces de interpretarlo como positivo. Y eso ellos lo agradecen y nosotros también. Muy bien. Mari Carmen, como última pregunta de la primera parte de la entrevista, ya después en la segunda nos vas a hablar de las áreas de intervención. Ahora quiero que nos digas en qué área de intervención trabaja la logopedia. ¿En qué áreas de intervención? Pues las he ido mencionando poco a poco, pero principalmente habla, voz, lenguaje, audición también, deglución y finalmente en conjunto. O sea, vas trabajando cada una poco a poco, pero al final las personas somos un todo. Muy bien. Mari Carmen, yo quiero terminar esta primera parte de la entrevista diciéndote algo que tanto los televidentes como por ejemplo la juventud de Mari Carmen tampoco lo saben, pensando en esa gran labor que desarrolla la Universidad Popular con los inmigrantes. Hace unos días, y esto no es propaganda desde ningún punto de vista, pero hace unos días me trasladé a mi adolescencia, yo más bien diría a mi niñez, porque Mari Carmen, cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, 9 años, mi madre me mandaba a lo que ustedes le llaman la alimentación, un pequeño supermercado donde te venden el azúcar, el agua, en fin, ahora ya hay grandes superficies, ¿no es cierto? Pero en cada barrio de Montevideo había más de un almacén, como le llamábamos nosotros, y nuestras mamás nos mandaban a que allí nos atendieran el gallego o la gallega, porque a todos los españoles, nosotros, como el 90% procedían de Galicia, le decíamos gallegos. Entonces allí nos atendía el gallego o la gallega. Y nosotros comprábamos con libreta. No sé si alguna vez aquí en España se ha hecho. ¿Qué es comprar con libreta? Muy bien, nuestra mamá nos daba una libreta con su nombre, en el que el gallego o la gallega, cada día que nosotros íbamos, iba apuntando, por ejemplo, el día 4 de noviembre, lo que nos vendía y el precio. Entonces teníamos una libreta nosotros y tenía otra libreta el gallego. Entonces anotaban nuestra libreta, que tenía el nombre de nuestra mamá, y tenía su libreta. Entonces apuntaba en una y apuntaba en la otra. Entonces él acordaba con nuestros padres el día que ellos cobraban el sueldo, por ejemplo, y si cobraban el 4, el 5 o el 6, íbamos con la libreta, habíamos hecho la suma en casa de lo que habíamos comprado durante todo el mes, vamos a suponer que eran 80 pesos con 50 centavos, y llegábamos al almacén y le decíamos, bueno, Manolo, son 80 con 70 centavos, ¿no? Y él siempre nos decía, no, son 75 o son 70. O sea que, fíjate
la honradez con que trabajaban. Nunca se equivocaban al revés. Siempre se equivocaban, pero a favor nuestro, porque eran inmigrantes que habían llegado a un país que los había acogido con muchísimo, pero muchísimo cariño, y realmente se les trataba como si fueran connacionales. Y esto lo digo porque hace unos días hay una empresa aquí donde estamos grabando, y reitero, no es propaganda, se llama Aquamur. Es una pequeña empresa. Tengo en mis manos una tarjeta de visita. Habla de fontanería, calefacción, energía solar, canalón, aluminio. También nos habla de que hacen contraincendios, aire acondicionado, riegos, piscinas, aire comprimido, descalcificadores, y ósmosis inversa. Pues bien, Aquamur, que reitero, se encuentra aquí en Sejín, en la calle Blume, sin número, ya no es la primera vez, sino que varias veces ha ido a nuestra casa. Lo hemos llamado, por sobre todas las cosas, por problemas de fontanería. Han llegado y han visto que el problema era mínimo. Entonces Manuel o Alfonso, Manuel es uno de los dueños, Alfonso es un empleado. Cuando nosotros íbamos a la empresa a preguntar cuánto era, solamente por el hecho de haberse trasladado a nuestro domicilio, todo, nunca nos quisieron cobrar, solamente cuando han tenido que cambiar alguna pieza por el valor de la pieza y el tiempo que... Entonces, empresas, reitero, como Aquamur, se lo digo a ustedes y no es publicidad, empresa se genera, que actúa como aquellos gallegos que estaban allá por los años 40, 50 de Montevideo, Uruguay, y que nos llenaba de emoción no solamente el recibirlos, sino el que después fuesen tan honrados, tan gente con G y no con J. Realmente nos enseñaron a vivir, y esta empresa Aquamur es el vivo ejemplo de aquella gente. Personas que no se aprovechan de absolutamente nadie, sea connacional, en este caso un español, o sea un extranjero como nosotros, que ustedes bien saben, tenemos nacionalidad italiana, pero somos uruguayos de nacimiento. Nada más por esta primera parte entonces de la entrevista, y en breves instantes seguimos conversando con Mari Carmen Casanova Fernández, una gran logopeda.